¿Qué ha habido? Nuevo video para el canal. Vamos a ver en esta ocasión un Mazda 3. La falla la trae en la computadora de la transmisión. La transmisión presenta un problema de que no nos deja avanzar. Se prende el testigo de la T, el check engine, y nos genera ahí unos tironcitos y ya no podemos acelerar. Vamos a verlo, vamos a checar el diagnóstico. Nos vemos aquí en su canal Mr. Mecánico. Vamos allá. Vamos a ver la revisión del vehículo, un Mazda 3 versión Speed. En esta ocasión el Mazda trae un problema en la transmisión. Trae enciende el testigo AT, da un pequeño golpecito, tironcito y deja de acelerar. Vamos a ver si con este escáner, que es el que habíamos hecho el review los videos pasados, vamos a ver si nos marca algo. Entra directamente a checar el módulo de la transmisión. Si vemos aquí es un Mazda, es el Mazda 3. Vamos a ver el módulo de transmisión si logra detectar algo el escáner. Ahí estamos entrando, vamos a ver qué nos dice y no hay códigos. Como les decía, a veces ocupamos de varios escáneres para poder checar todos los autos, para poder encontrar las fallas, para que nos den una idea de dónde ir. Y en el motor trae dos códigos: tensión baja en el circuito de control del colector de admisión, cada uno, y pérdida de comunicación con el módulo de control de la transmisión. Este es el que nos importa, la pérdida de comunicación con el módulo de control de la transmisión. Aquí nos indica que hay una pérdida de comunicación. Lo que vamos a ir a checar ahorita, entonces, al marcar este código, vamos a checar todas las tierras del vehículo, tanto físicas de batería, chasis, y todas las tierras de la computadora que salgan bien. Y vamos a empezar con eso. Este es un Mazda 3 Speed y vamos a revisar el problema de que enciende en el tablero el testigo de la T. Ahorita no lo trae encendido, pero prendiendo ese foquito empieza a fallar y ya no acelera. Vamos a hacer la revisión. Amigos, aquí está el problema que nos hace el Mazda. Prende el foquito de la T, en el tablero, enciende el check engine y los cambios no nos marca arriba del parking, reversa, neutral, no nos marca en qué cambio está. Si yo quiero meter el cambio, meter un cambio, el carro empieza a tironear, hace golpes muy feos. Sí me deja hacer el cambio acá abajo, pero en la pantalla no me muestra el estado del cambio y tironea. Y el código de falla es el pérdida de comunicación con el módulo de control de la transmisión. Entonces ahorita lo que vamos a proceder es ir a checar tierras. Vamos a checar los fusibles del módulo de la transmisión, el relay, y si no, nos vamos a ir directamente a la alimentación de la computadora. Estos problemas este carro trae ese tipo de problemas. Vamos a checar directamente el módulo, que todas las tierras y las salidas de los cables estén funcionando, y vamos a ver qué es lo que podemos hacer para resolver el problema. Vamos a checar allá. Continuando con el video de la falla en la transmisión del Mazda. Ya estamos aquí en el Mazda. Ya quitamos lo que viene siendo la pila, el filtro. Ya checamos los fusibles, los relevadores de la transmisión, todos están bien. Y nos vamos aquí abajo. Aquí abajo, pegadito al soporte de la transmisión, viene el módulo de la computadora, de la transmisión. Trae un solo conector. Lo desarmamos, lo desconectamos. Quitamos esta tapita que trae ahí, la levantamos para poder tener acceso a los pines. Ya revisando aquí los pines, pues me doy cuenta que hay unos pines que están un poco más salidos, unos que están abiertos, unos que están un poco más metidos hacia atrás. No sé si se logra apreciar. Entonces todo esto hace que haya pérdida en la comunicación. Lo que vamos ahorita es limpiar, ajustar todos los pines, darles una apretadita y empujarlos hacia adelante, que queden todos lo más salido posibles, para que al momento de que se conecte a la computadora haya buena comunicación, ¿sí? Esto debiera resolvernos la falla, porque si se fijan, sí están abiertos y sí están hasta atrás. Entonces ahí no hay buena comunicación, se pierde
y eso nos ocasiona los códigos y las fallas. Este es el módulo de la transmisión. El módulo del motor, la computadora motor está acá arriba. Para poder llegar aquí hay que quitar la pila, la base de la pila, filtro. Quiten solo lo necesario para no tratar de lastimar otros sensores, otros cableados. Nada más quiten lo indispensable, donde hay espacio para trabajar, ahí con eso trabajan. Vamos a proceder a arreglar este arnés, lo volvemos a conectar y vamos a probar ahorita el motor. Pero aquí en la revisión física que estamos haciendo con nuestra inspección visual, nos damos cuenta que aquí está el problema. Vamos a apretar todos uno por uno y empujarlos hacia adelante lo más que se pueda. Vamos a seguir ahorita.